Querido estudiante, bienvenido a una nueva sesión del curso de aritmética. En esta oportunidad estaremos trabajando un tema muy antiguo, muy importante, el tema de estadística, ¿no? Nuestra primera parte para el tema de estadística. Si notas al principio de la frase te dije que era un tema muy antiguo y lo digo es porque desde el Imperio Romano hay evidencia del uso de la estadística para el manejo de la población. Ya, ya hay evidencia histórica de que los romanos hicieron censos, ¿ok? Hicieron censos para determinar cómo iba a ser el crecimiento poblacional y las políticas del Estado para atender a la población y para recobrar los impuestos, ¿no? Entonces, es uno de los temas más notables en lo que es el estudio social, porque la estadística es la parte de la matemática que ayuda a tomar decisiones en el aspecto político y social de un país, ¿no? Bien, entonces, como definición tenemos que la estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, procesar, presentar, interpretar y analizar los datos que sirven para tomar decisiones en una investigación. Esto no implica solamente que sea en política, ¿no? Como te acabo de mencionar, por ejemplo, en la situación actual que vivimos, la estadística toma un papel fundamental, puesto que ayuda a analizar el comportamiento de la pandemia, el comportamiento del virus, a inferir incluso cómo va a desarrollarse la pandemia en un tiempo. También, también la estadística ayuda. Por ejemplo, hay países que lo utilizan para los temas electorales, ¿no? Hay países que no cuentan todos los votos de la población, sino que toman una muestra de la cantidad de votos que hay, toman unas muestras, ¿verdad? Analizan cuál fue el comportamiento de los votantes allí e infieren para el parámetro poblacional. O sea, ellos dicen, bueno, si aquí la muestra se comporta de esta manera, asumimos que si lo revisamos todos, se va a seguir comportando de la misma manera. Eso se llama estadística inferencial. ¿Ok? Estadística inferencial. También se usa en productos y servicios. Por ejemplo, cuando se quiere hacer pruebas de productos, una fábrica que produzca focos de electricidad, focos, no prueba, bueno, actualmente sí, se prueban todos los focos, ¿no? Rápidamente a través de máquinas, pero antes lo que se hacía era que se tomaba una muestra de los focos producidos y se veía cuántos estaban dañados, cuántos salían bien, cuántos tenían defectos, y en función de eso se estimaba cuántos iban a estar dañados en total. Se hacía una inferencia estadística. Y eso permitía saber, bueno, los controles de calidad, cuántos podían salir defectuosos, cuánto iban a devolver, cuál iba a ser la pérdida, qué precio tenían que tener considerando la pérdida que iban a generar, todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, cuando en estadística hablamos de población, lo que nos referimos es al conjunto de elementos que tienen una característica en común. En lo que te acabo de mencionar, la población era los focos producidos. En el ejemplo anterior de los votantes, la población era los votantes de ese país. ¿Ok? Y aquí te pongo otros ejemplos, ¿no? Los alumnos inscritos en la institución, los peruanos mayores de 18 años, bueno, que es lo mismo que decir que los peruanos votantes, ¿no? Los animales que están en el zoológico. Y cuando hablamos de muestra, nos referimos a una parte o un subconjunto de la población original. Por ejemplo, de todos los estudiantes que hay en el Jean Leblanc, tomamos 200 al azar, o 150.000 peruanos mayores de edad, o 40 animales del zoológico. ¿Ok? ¿Con qué fin se toma una muestra? Las muestras son tomadas con el fin de analizar cómo es el comportamiento poblacional. O sea, yo en vez de analizar a toda mi población, tomo una parte, la estudio y me imagino, bueno, ya hay matemática para evidenciarlo, compruebo o infiero que el comportamiento que hay aquí se va a dar en toda la población. Bien, entonces también vamos a hablar acerca de lo que son las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son los valores representativos de la población, o sea, los valores en torno a los cuales se manejan el comportamiento poblacional.
Por ejemplo, imagínate que la población sea eh, los alumnos que cursan matemática en el colegio. ¿Sí? Ok. Y yo voy a tomar una muestra de esa población y veo cuál es la nota de ellos. Solamente tomo a los alumnos de cuarto y quinto año y veo cómo es la muestra. La muestra va a ser los alumnos de cuarto y quinto año y veo cuáles las notas que principalmente ellos tienen. Entonces, esos van a ser las medidas de tendencia central, ¿no? Van a ser las notas alrededor de las cuales están todos los estudiantes. No, resulta que la mayoría está reprobado. Ah, entonces el valor central es que la mayoría están reprobados, 8, 9, ¿no? Eso es. Cada uno de estos tiene una característica, la media, la mediana y la moda, que las vamos a estudiar en detalle. Por ejemplo, la media aritmética es la forma en la que nosotros calculamos las notas. Sumamos todos los valores y lo dividimos entre la cantidad de valores que hay. Por ejemplo, acá estoy sumando 7 datos y lo dividí entre 7. Me va a arrojar la media aritmética. También se llama promedio. ¿Okay? Y se representa con la X y una rayita arriba, X barra. Tenemos la mediana. La mediana es el valor central. Es el valor que deja 50% antes, 50% después. Es el valor que está en el medio. Por ejemplo, yo tengo estos datos, 4, 12, 17, 23 y 43. El número que está en el medio, esa es la mediana. ¿Okay? Esa es la mediana. Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que la mediana puede pasar que la cantidad de datos sea par o sea impar. Si la cantidad de datos es impar, la mediana va a quedar en el medio, ahí no hay problema. Pero si la cantidad de datos es par, por ejemplo aquí que hay 6 datos, hay dos valores centrales. Entonces, para saber cuál es la mediana, lo sumo y lo divido entre 2. Y la moda es facilito, la moda es el dato que más se repite. Hay que tener en cuenta que hay distribuciones que son bimodales, o sea, hay distribuciones que tienen dos modas. Porque, por ejemplo, acá el 4 se repite 2 veces y el 5 también se repite 2 veces. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la moda? Los dos son moda. Dos son moda. Y como hay veces que no hay ninguna moda, no hay ningún dato que se repite. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son las tablas de frecuencia y para ello necesitamos hablar lo que es frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un valor. Por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta del 2, 3, porque el 2 aparece 3 veces. La frecuencia absoluta del 5 es 2, porque el 5 aparece 2 veces. Entonces, la frecuencia absoluta de un dato es la cantidad de veces que aparece ese dato. ¿Sí? La frecuencia acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias absolutas o simples. Lo vamos a entender en la tabla que te voy a mostrar a continuación. La frecuencia relativa es una división. Es la división entre la frecuencia absoluta o la frecuencia individual, como la llamo yo, y la cantidad de datos en total. Ojo con esta fórmula, ¿no? HI es FI entre N, o HI es la suma de los anteriores, de las frecuencias anteriores. Y la frecuencia acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias relativas. ¿Okay? Acá yo te presento una tabla. Imagínate que todo esto está vacío. FI, HI, HI, HI. Todo eso está vacío. Solamente tenemos este, ¿no? Número de familias que tienen 2 hijos, 5. Número de familias que tienen 3 hijos, 6. Número de familias que tienen 4 hijos. Ah, hay 3 familias que tienen 4 hijos. Número de familias que tienen 5 hijos. Hay 2 familias con 5 hijos. Número de familias que tienen 6 hijos. Hay 4. O sea, imagínate que te fuiste a un edificio y hiciste un censo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuántas familias tienen 2 hijos. Pregunto, hay 5 familias. ¿Cuántas familias tienen 3 hijos? Ah, hay 6 familias que tienen 3. Yo recabé toda esa información y luego la hice en esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí. Estas dos primeras columnas son las que categorizan la información que yo recabé en la encuesta. Ahora yo vengo y me pregunto, ¿cuántas familias encuesté? Entonces tengo que contar aquí, ¿no? Cuento aquí. 5 y 6 son 11, 14, 16, 20 familias encuesté. Entonces el total es 20. ¿Qué era la frecuencia? ¿Qué era la frecuencia? Esta va a ser la frecuencia absoluta y esta va a ser la frecuencia acumulada.
¿Qué era la frecuencia acumulada? Era la cantidad de datos que se iban acumulando hasta esta parte de la variable. Por ejemplo, hay 5 familias que tienen 2 hijos. Pero si yo me pregunto cuántas familias tienen 2 hijos o 3 hijos, serían 5 más 6. O sea, hay 11 familias que tienen 2 hijos o 3 hijos. ¿Ok? O mejor dicho, hay 11 familias que tienen 3 hijos o menos. ¿Ok? Y si me pregunto por 4 hijos, ya sería 5 más 6, 5 más 6 más 3, ya vamos en 14 familias. Y por 5 hijos, o sea que tienen hasta 5 hijos, sería 5 más 6 más 3 más 2, 16. Y familias que tienen hasta 6 hijos, las 20 que encuesté. El último dato de la frecuencia acumulada siempre es el total. Ojo con eso. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es la frecuencia individual dividida entre 20. El total, o sea, 5 entre 20, 0,25. 6 entre 20, 0,30. 3 entre 20, 0,15. 2 entre 20, 0,10. 4 entre 20, 0,2. ¿Qué ocurre? Que ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero con las frecuencias relativas. O sea, sumamos 0,25, 0,55, 0,70, 0,80, 0,80 y 20 me da 1. Al igual que aquí, el resultado final siempre va a ser 1. Al igual que aquí, el resultado final siempre va a ser 20. O sea, el total. Aquí mi total es 1, aquí mi total es 20. ¿Qué representa esto? Esto representa el porcentaje. 25 es el 25%, 55 representa 0,55 representa, perdón, 5 representa el 25%, 11 representa el 30%, 15 representa el 15%. Este HI porcentual es este, ¿no? HI multiplicado por 100. De allí lo vas a obtener. Bueno, y esto es el histograma o diagrama de barras, ¿no? Por ejemplo, tengo el número de hijos. 2 hijos hay 5 familias, 3 hijos hay 6 familias, 4 hijos hay 3 familias, 5 hijos hay 2 familias, 6 hijos hay 4 familias. Si yo te pregunto, viendo el gráfico, es más fácil, ¿cuál es la familia que tiene mayor cantidad de hijos? El gráfico, la barra más alta, ¿no? La barra más alta es esta. ¿Sí? La mayoría de las familias tiene 3 hijos. ¿Sí? Tiene 3 hijos. Bien, entonces, em, diagrama escalonado. Uy, 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 uy. También tenemos el gráfico circular, ¿no? Que te recuerdas que es un círculo donde se divide los 360 grados, se dividen de acuerdo a la cantidad de personas en cada categoría. Ok. Primer ejemplo, hallar A más B sabiendo que A es la media de estos 4 números, de estos 5 números, y B es la moda de estos 6 números. La moda es el dato que más se repite, entonces la moda va a ser 2. Y la media tendría que sumar y dividir entre 5, lo que me da 5,2. 5,2 más 2, que es la moda, me da 7,2. Segundo ejemplo, calcular la mediana. ¿Ah? La mediana es el dato central en los datos ordenados. En los datos ordenados. Por lo tanto, yo tengo que ordenar estos datos de menor a mayor. Y el que quede en el centro, puesto que es una cantidad impar, el que quede en el centro va a ser la mediana. Ok. En el siguiente gráfico se registra la información sobre las preferencias de 16.200 aficionados al fútbol, ¿no? A la Alianza 150, al SC, que no sé qué equipo será, tenemos 100 grados, ¿no? 150 grados, 100 grados, y me preguntan cuántos les van a la U. Entonces, sabemos que completo hay 360 grados y que 16.200 representa 360 grados, todo completo el círculo. Entonces, la U, ¿cuánto va a representar? 360 menos 250, o sea, 110 grados. Este es el grado que hay aquí, 110. Si hago una regla de 3 diciendo que 16.200 representa 360 grados, 110 grados, ¿cuánto representa? Aplico la regla de 3, saco mis cuentas y obtengo que
110 grados representan 4.950 aficionados del fútbol, ¿no? De igual manera puedo determinar también cuándo les van a la Alianza y cuándo les van al SC, haciendo la misma regla de 3, ¿no? 150 y aquí iría X, 100 y aquí iría X, lo que quiere decir que aquí en vez de 110 sería 150 o 100 respectivamente para cada uno de los involucrados, ¿no? De los que quiera determinar. Ahora, el ejercicio que te presento ahora es completar esta tabla. Como ves, solamente hay 3 datos escritos y nos dicen que está formado por 50 personas, o sea, el total es 50 personas. Entonces yo empiezo a analizar y empiezo a analizar por aquí. Si esta es la H mayúscula, quiere decir que esta es la acumulada, ¿no? Esta es la acumulada. Es decir, que el número que esté aquí tiene que ser el que cuando lo sume con este me haga salir 1. Obviamente aquí va 0.20. En la H4 va 0.20. ¿Okay? En la H4 va 0.20. Ya. Ahora, F4 entre la H4 es igual al total. ¿Por qué? Te recuerdo, si yo divido F4 entre N, me da H4. Entonces de ahí despejo, ¿no? F4 va a ser igual a H4 por N. O sea, 0.20 por el total, que es 50. 0.20 por 50 es 10. Quiere decir que en este espacio de aquí, en la F4, va 10. A 10. Ya tenemos otro dato. La F1 es 15. Y me lo dijeron, la F1 es 15. Ya, si la F1 es 15, la F2 es 28 menos 15. Mismo que pasa aquí, ¿no? Si este es 15, aquí también va a ir 15. Pero la que va aquí es 28 menos 15, porque cuando yo sume este con este, que aquí es 15, o sea, 15 más un número me da 28, entonces este tiene que ser 13. Ya tenemos otro completado. Cuando yo los sume todos, me tiene que dar el total, pero lo único que no conozco es el tercero, porque el primero lo tengo, el segundo lo acabo de descubrir, el último lo descubrí aquí arriba. Entonces, esto me da 25, 38, quiere decir que el F3 vale 12. Ya tengo toda la F completa. Así puedo completar el H3 que también tengo, F3 entre el total, F3 es 12 y el total es 50. Entonces el H3 es 0.24 y el porcentual sería 24%, completándose así completamente la tabla. ¿Okay? No te olvides de copiar esta clase en tu cuaderno, resolver tu ficha de actividades y mandarla a la plataforma.